Para la primera serie del primer parcial de la cuarta unidad tenemos lo siguiente. Tenemos 5 ítems. El primero dice que es la capacidad que tiene un objeto para ejercer una fuerza sobre otro y así poder moverlo. Esto es la energía. Existe cuando se ejerce una fuerza sobre una masa y esta como consecuencia se desplaza. Ese es el concepto de trabajo. El trabajo neto es la suma de todos los trabajos. Si un cuerpo está en equilibrio, se puede afirmar que el trabajo neto sobre este es cero. Eso es verdadero. Y aquí nos dice que seleccionemos el aspecto fundamental para la cantidad de energía cinética y potencial. La energía cinética depende del movimiento de los cuerpos, no de la aceleración, específicamente del movimiento. Y la energía potencial gravitacional depende de la posición en la que se encuentran los objetos. Para la segunda serie tenemos 3 problemas que vamos a ir resolviendo. En el primer problema nos piden hallar el trabajo de la fuerza de fricción cuando una masa de 25 kilogramos se acelera por medio de una fuerza horizontal de 200 newtons a razón de 3 metros por segundo cuadrado a través de 300 metros. Y tenemos aquí el diagrama de cuerpo libre donde se pueden ver las fuerzas que se involucran dentro de este movimiento. Esa fuerza horizontal que la colocamos a la derecha, la fricción iría para el lado izquierdo, la fuerza normal hacia arriba y el peso hacia abajo. Tenemos entonces estas fuerzas, como lo que me piden es el trabajo de la fuerza de fricción, necesitamos hallar la fuerza de fricción para poder obtener ese trabajo. La fuerza de fricción, como no tenemos el coeficiente, la vamos a hallar de una sumatoria de fuerzas en X. Entonces decimos que la sumatoria de fuerzas en X es igual a masa por aceleración. Tenemos que la fuerza F menos fricción cinética es igual a masa por aceleración. Fuerza menos masa por aceleración va a ser igual a la fricción cinética. El valor de la fuerza horizontal dice que son 200 newtons menos la masa es de 25 kilogramos por la aceleración que es de 3 metros por segundo cuadrado. Eso va a ser igual al valor de la fricción. Estos son 125 newtons. Ese es el valor de la fricción. Conociendo este valor, sabemos que el trabajo de la fricción cinética es igual al valor de la fricción multiplicada por el coseno del ángulo por el desplazamiento. El trabajo de la fricción entonces serían 125 newtons multiplicados por el coseno de 180 grados y eso multiplicado por el desplazamiento que son 300 metros. El trabajo de la fricción serían menos 37.500 joules. El problema número 2 dice que un bloque de 100 newtons es empujado por una fuerza inclinada de 35 grados. A 35 grados, la fuerza es de 250 newtons. Nos piden hallar el trabajo neto si el bloque acelera a 2 metros por segundo cuadrado durante 10 metros. Y aquí tenemos el diagrama de cuerpo libre. La fuerza F que está inclinada genera una componente horizontal Fx, una componente vertical Fy. Hacia arriba, Fx hacia la derecha, tenemos la normal hacia arriba también, el peso hacia abajo y la fricción hacia la izquierda. Para el trabajo neto necesitamos la sumatoria de los trabajos, que sería el trabajo de Fx y el trabajo de Fk. Entonces vamos a hallar ambas. Para Fx tenemos F por el coseno del ángulo. En este caso Fx sería F, que son 250 newtons, multiplicados por el coseno de 35 grados. Fx sería 204
200.79 newtons. Ya que tenemos el valor de Fx, entonces podemos hallar el valor de la fricción con una sumatoria de fuerzas en X. Vamos a decir que la sumatoria de fuerzas en X es igual a masa por aceleración. Tenemos Fx menos fricción cinética es igual a masa por aceleración. Tenemos entonces que Fx menos masa por aceleración va a ser igual a la fricción cinética. En este caso, en el problema nos está diciendo que el bloque es de 100 newtons, ese es su peso. Si el peso es de 100 newtons, podemos dividirlo dentro de 9.8 para poder hallar su masa. Por lo tanto, la masa acá es de 10.20 kilogramos. Y entonces ya podemos trabajar. Fx serían 204.79 newtons menos la masa, 10.20 kilogramos, por la aceleración, 2 metros por segundo cuadrado. Eso va a ser igual a la fricción cinética. Decimos entonces que la fricción cinética es 184.39 newtons. Muy bien, ya que tenemos estas dos, podemos hallar el trabajo. Decimos que el trabajo de Fx sería el valor de Fx por el coseno del ángulo por el desplazamiento. Eso serían 204.79 newtons por el coseno de 0 en este caso, porque Fx está apuntando hacia la derecha, por el desplazamiento que son 10 metros. Eso serían 2047.9 joules. El trabajo de la fricción cinética sería el valor de la fricción cinética por el coseno del ángulo por el desplazamiento. La fricción cinética son 184.39 newtons. Eso multiplicado por el coseno de 180 por los 10 metros. Esto serían menos 1843.9 joules. Entonces el trabajo neto sería la diferencia que hay entre estas dos cantidades. 2047.9 menos 1843.9. Y esos son 204 joules. Para nuestro último problema, tenemos la aplicación de la segunda ley de Newton utilizando la máquina de Atwood. Y nos dice que hallemos la aceleración de una máquina de Atwood con masas de 10 kilogramos y 15 kilogramos. Tenemos aquí del lado izquierdo la masa de 10 kilogramos, que por lo tanto tendría un peso de 98 newtons. Del lado derecho la masa de 15 kilogramos, que tendría un peso de 147 newtons. Teniendo en cuenta esto, nosotros podemos saber que el que tiene una masa mayor, que por lo tanto va a pesar más, se va a mover hacia abajo, por lo tanto ese lado es el positivo. Y el otro, que tiene la masa menor, se va a ir hacia arriba, y el lado de arriba sería el positivo. Esto para poder hacer nuestras sumatorias. Entonces aquí vamos a decir que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a masa por aceleración. Aquí la sumatoria de fuerzas en Y nos quedaría como tensión menos peso es igual a masa por aceleración. Vamos a decir que tensión menos 98 newtons es igual a 10 kilogramos por la aceleración. En la otra sumatoria nos quedaría igual que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a masa por aceleración. Tenemos acá peso menos tensión, que es lo que tiene que estar al revés, es igual a masa por aceleración.
El peso son 147 newtons menos la tensión, eso es igual a 15 kilogramos por aceleración. Ya que tenemos estas dos, podemos unirlas ordenándolas para utilizar el método de eliminación, que sería tensión menos 98 newtons es igual a 10 kilogramos por la aceleración. Y acá me quedaría menos tensión más 147 newtons es igual a 15 kilogramos por aceleración. Aquí cancelamos las tensiones, que esa es la idea del método, y podemos operar. 147 menos 98 serían 49 newtons. Eso es igual a 25 kilogramos por la aceleración. Despejamos la aceleración, que serían 49 newtons dividido 25 kilogramos. Y entonces la aceleración sería de 1.96 metros por segundo cuadrado.